¿Cómo están? Gusto verlos. Es siempre un agrado poder compartir con ustedes la palabra de Dios y juntarnos como cada viernes. Estamos felices, ¿no? Hace 2 viernes atrás estuvimos viendo, dando inicio a esta serie de estudios en el Catecismo de Heidelberg, y hoy día nos corresponde la pregunta número 2 del Catecismo de Heidelberg. Nuevamente hago la aclaración que en nuestro contexto hispanoamericano muy poco se habla, digamos, de catecismo y credo, y por consiguiente se desconoce la riqueza que estos tienen y de lo importantes que son para la formación del cristiano en cuanto a doctrina, en cuanto a conocimiento, porque estos tienen la intención de educar al pueblo, de enseñarle al pueblo en las doctrinas básicas, fundamentales, les dan un marco de referencia y así no se pueden ir de un lado para otro. Entonces hago ese alcance porque se tiende de pronto a minimizar esto. Yo recién tomé contacto con las confesiones y credo y catecismo en cerca de mis 20 años. Antes de eso, no. Y antes de eso uno tiende a mirar hacia abajo, esto que es una tradición tan importante del mundo cristiano evangélico. Entonces en la vez anterior vimos que el único consuelo, a ver si se acuerdan, que nosotros teníamos en la vida y en la muerte, es que nosotros somos pertenencia del Señor. Somos pertenencia de nuestro Señor Jesucristo, y eso en lo objetivo, en lo concreto, significa que fuimos elegidos, que el Señor pagó un precio por nosotros y que nos preserva. Por lo tanto, podemos estar tranquilos, podemos estar seguros, confiados, y podemos disfrutar de este gran consuelo que es saber que en la vida y en la muerte nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos propiedad del Señor Jesús. Ahora la pregunta que nos toca abordar es la pregunta 2. ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? Y la respuesta es súper interesante. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera yo puedo ser librado de ellas? Y la tercera, de la gratitud que le debo a Dios por su redención. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, porque a la luz de esta parábola vamos a ver cómo logramos desarrollar las respuestas de este catecismo, de esta pregunta en el catecismo. Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Lucas 15, del versículo 11 al 32. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano
y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra leída. Rogamos que tú bendigas, Señor, la entrega de este mensaje, de este estudio en el corazón de mis hermanos y hermanas. Ten misericordia, Señor, y hazme en esta hora un instrumento de honra para la tarea que se me ha encomendado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Creo no equivocarme, pero sin duda esta debe ser la parábola más conocida de todas las parábolas que existen en el mundo cristiano. Yo de niño la escuchaba en un culto que teníamos, que era una pieza, yo creo que de 3x3, una mediagua, ¿verdad? Y mi papá nos llevaba a esas reuniones y nos sentábamos, siempre lo recuerdo, llegábamos primero, y no precisamente por la puntualidad, sino que las bancas en ese lugar eran todas de madera y no tenían respaldo. Entonces al llegar al primero nos sentábamos atrás y podíamos usar la pared de respaldo. Entonces llegábamos y escuché más de una oportunidad hablar del hijo pródigo, y de niño yo era capturado, ¿no? Y mi imaginación volaba al escuchar esta parábola. Entonces no tengo la menor duda de que esta ha sido y es una de las parábolas más predicadas de todas las que conocemos. Ahora el tema es que si uno la lee desde la pura emotividad, desde el puro sentimiento, es probable que no podamos obtener de ella toda la riqueza espiritual, toda la riqueza teológica que contiene. Y es probable que no disfrutemos a plenitud la bendición de poder escucharla, digamos, sin toda la emotividad, porque es emotiva, pero sin toda esa cosa que de pronto la vuelve subjetiva. Entonces, aquí hay que entender algunas cuestiones fundamentales cuando nos acercamos a la parábola del hijo pródigo. Esta parábola fue contada por nuestro Señor Jesucristo con dos parábolas que le antecedían, que era la parábola de la mujer que perdía la moneda, ¿verdad? Y mire, olvidé la parábola la anterior, la otra. Pero bueno, fue con la oveja perdida. Entonces fue contada en ese contexto a un mundo judío. Y esta parábola viene a ser la corona de las otras dos, por la fuerza que le imprime. Y no solo por la fuerza que le imprime por la historia en sí misma, sino que por todo el contexto cultural en el que el Señor Jesús cuenta esta parábola. En el Oriente Medio del siglo I, esta parábola sin duda iba a sonar fuerte en los oídos de quienes la escuchaban, porque el Señor Jesús la cuenta en un contexto en donde había un sistema de honor muy potente, muy profundo, pero además también en un contexto en donde había algo que se conocía como la familia patriarcal, había una cuestión de herencia tradicional. Por lo tanto, si el honor era grande, cuando una familia o un miembro de una familia caía en deshonor, la vergüenza también era grande.
Por lo tanto, cuando hablamos de esta parábola y nos tratamos de ubicar en el contexto, tenemos que entender que las posesiones que los patriarcas, que las familias tenían, y en aldeas que no eran muy grandes a veces, eran una expresión visible del honor de la familia. Por lo tanto, la sola narración y la progresión y el desarrollo de esta parábola al oído de quienes la escuchaban llegó en su momento a ser un escándalo, porque los judíos terminaron entendiendo de qué era lo que Jesús estaba hablando en realidad. Ahora, cuando hablamos de honor, tenemos que entender aquí que en ese mundo del Medio Oriente del siglo I, en la cultura en donde enseñó nuestro Señor Jesucristo, el honor era un valor social. Era el valor social más importante. No era simplemente orgullo personal, era la reputación pública de una persona y de su familia delante de la comunidad. Podemos definirlo así: era el reconocimiento público del valor, de la dignidad y respeto de una persona dentro de su comunidad. Es decir, el honor no era solo lo que uno pensaba de sí mismo, sino que también esto se extendía al reconocimiento que hacía la sociedad del honor de esa familia, de esas personas de la cual el Señor se está refiriendo. Entonces, contar esta parábola en ese contexto tenía sin duda una resonancia muy fuerte en los oídos de quien la escuchaban, porque finalmente ellos terminaron entendiendo que Jesús estaba usando elementos propios de su contexto histórico, social y cultural para explicar una cuestión importantísima, y que a los ojos de la legalidad del mundo judío de aquella época era insoportable escuchar. Entender este contexto nos permite ver que cada acción de la historia es socialmente impactante. Veamos el versículo 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Fíjense cómo avanza. No muchos días después, no dice un mes después, medio año después, sino que no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. No se fue a la aldea vecina, no se fue a donde probablemente por el honor que el padre había cosechado en muchos años de trabajo, podían quizás reconocerlo, no, sino que se fue a un lugar lejano, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Es interesante, pero cuando venían las hambrunas en aquellos años, cuando se pasaban por tiempos de sequía, la gente incluso llegaba a comerse el cuero de su calzado. Y cuando, por ejemplo, en momentos más extremos, cuando las ciudades eran sitiadas y escaseaba el alimento en la ciudad que estaba siendo víctima del sitio, la gente terminaba incurriendo en el canibalismo a niños pequeños, bebés pequeñitos. Entonces aquí nos encontramos con este hombre que se va a una provincia apartada, donde suponía él nadie lo conocía. Se va a un lugar lejano donde él quería dar rienda suelta a todo su pecado, a toda su maldad. Y esto es súper interesante, quizás lo repita más adelante, pero toda vez que alguien quiere hacer algo malo, algo que no corresponde, no va y le cuenta al vecino, pues. Cuando alguien quiere cometer pecado, se va lejos. Y esa es la característica y patrón de la conducta humana. ¿Qué observamos aquí en los versículos que acabamos de leer? En primer lugar, observamos de manera terrible, impactante, desoladora, el profundo desprecio del hijo hacia su padre. El profundo desprecio del hijo a su padre. ¿Por qué desprecio? Uno dice, pero ¿cómo? ¿Dónde? Está claro, ahí está implícito en la cultura de aquel tiempo.
como lo entendían ellos. ¿Por qué profundo desprecio por el padre? Porque la única forma en la que el hijo menor podía cobrar la parte de la herencia que le correspondía era con el padre muerto. De la única manera que el hijo podía hacerse con lo que le correspondía era con la muerte de su padre. Entonces es como que si el hijo le está diciendo al papá: papá, yo no puedo esperar a que te mueras. Yo no puedo esperar a que tú te vayas al sepulcro, así que dame ahora lo que me corresponde. Entonces lo primero que observamos en esta historia es un profundo desprecio del padre por su hijo, por el honor familiar, por el honor patriarcal, por las riquezas que el padre había acumulado, trabajo de sus manos, con el cual sostenía a toda su familia, incluyéndolo a él. Mostró un profundo desprecio y una falta de respeto increíble hacia su padre, porque básicamente lo que le está diciendo: yo no puedo esperar a que te mueras. Así que dame la herencia, la parte que me corresponde ahora. Y más encima, si usted lee con atención, el hijo no es que le está diciendo: si puedes, si quieres, cuando lo pienses. No, el hijo además, con esa prepotencia, le da una orden al papá. Le da una orden. Imagínense ahora los judíos escuchando esto en una cultura patriarcal. Tienen que haber estado rompiendo vestiduras, tirándose cenizas, cortando, no sé, haciendo algo, protestando, apretando los dientes. Porque ¿cómo un hijo osaba decirlo eso a su padre? Cuando en aquellos tiempos un hijo se pasaba de listo con los padres, lo que correspondía, ¿se acuerdan? ¿Saben lo que correspondía? La lapidación. Las faltas de respeto de los hijos hacia los padres eran intolerables. Y aquí vemos a este joven que no solo le dice: yo no puedo esperar a que tú te mueras, sino que además le da una herencia, le da una orden para que su papá finalmente pueda entregarle la parte que le correspondía. Y la parte que le correspondía, de acuerdo a la ley mosaica, era solo un tercio de toda la herencia, porque los otros 2/3 le correspondían, en este caso, al hermano mayor. Así que dame el tercio que me corresponde. Prepotente, mal educado, falta de respeto con el padre y de paso con la mamá. No lo menciona, pero la mamá tiene que haber estado desolada, ¿no? Tiene que haber estado desconsolada en este cuadro tan patético de la rebelión humana. No puedo esperar a que te mueras, dame lo que me corresponde. Entonces, luego de toda esta torpeza, es decir, después de despreciar a su padre, a la familia, de demandar la herencia y obligar al papá a vender parte de su patrimonio familiar, para después irse lejos a un lugar que donde no lo conocieran, miren lo que hace, hermano. En tiempo récord, rapidísimo, increíblemente veloz, él malgasta toda la herencia. Él malgasta toda la herencia. Dice: no muchos días después. ¿Saben qué pasa? Cuando una persona cae en el abismo del pecado, debajo de ese abismo no hay otra cosa sino otro abismo, y es una espiral en franca caída y descendencia. Cae. Después de faltarle respeto al padre, después de prácticamente humillarlo públicamente, ahora, no muchos días después, da rienda suelta a toda su maldad, a todo su pecado, a toda su concupiscencia, y malgasta toda la parte de la herencia que el padre se vio obligado a vender para darle a él. Porque no es que el papá haya tenido todo en el banco, no, él tenía que vender parte, ¿no?, para darle al hijo. Y en pocos días malgastó todo lo que tenía y se fue lejos a una provincia apartada.
Y repito lo que dije antes, toda vez que se quiere incurrir en pecado, buscamos hacerlo de tal manera que nadie nos pueda reconocer. El único problema es que las cosas siempre salen a la luz. El único problema es que no podemos escondernos de Dios. El único problema es que siempre va a haber alguien que nos va a estar viendo, siempre va a haber alguien que va a saber. Y si no hay alguien que esté ahí físicamente, el ojo de Dios sí está. Pero es la actitud típica de un pecador consumado, ¿no? Se fue lejos, a una provincia lejana, donde nadie lo viera. Y este hijo rebelde, contumaz, termina después de toda esta situación rápida de decadencia, en la más completa miseria, en la pobreza más abyecta, en la mendicidad más deplorable. Termina mal. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, dice la Biblia, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El problema aquí es que el estómago humano no está diseñado para comer lo que comen los cerdos, pues. Podríamos tener unos jugos gástricos impresionantemente poderosos, ¿no? Pero no estamos diseñados para comer lo que comen los cerdos, y sin embargo, ahí está este joven. Piensen ahora en los judíos, escuchando la historia. El cerdo, para los judíos, era un animal inmundo. Y ahí tenemos a un joven judío queriendo comer lo que ese animal inmundo estaba comiendo. A estas alturas, los judíos ya no podían creerlo. Y esto nos muestra la profundidad del pecado. Esto nos muestra la ruina moral y espiritual del ser humano lejos de Dios. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, el pecado no es inocuo. El pecado no es inofensivo. El pecado siempre tiene consecuencias. Si conectamos esto con la pregunta del catecismo, veremos que el catecismo responde de manera impresionantemente bíblica. ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? ¿Cuán grandes son mis pecados y miseria? Y el hijo pródigo, cuando estaba en ese abismo más extremo, pudo advertir en carne propia cuán grande era su pecado y cuán detestable era su miseria. No existe forma de que podamos disfrutar y entender realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros, a menos que no seamos confrontados con nuestra maldad, con nuestro pecado y con nuestra miseria. Y volviendo en sí, principio de arrepentimiento, ¿no? Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora la historia no termina aquí, porque la historia da un giro completamente inesperado. Porque lo que correspondía era que, si ese joven volvía donde su padre, debía ser expuesto a la vergüenza pública. Debía ser expuesto al escarnio público. Exponerse ahí, y tenía que más encima volver a trabajar, ¿verdad? Volver a trabajar para recuperar la parte de la herencia que se había malgastado y retornarla finalmente a su padre. Retornarla finalmente a la familia a la cual él había deshonrado con su actitud. Tenía que hacer todo eso. Pero miren lo que pasa aquí.
y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué observamos aquí, hermano? ¿Qué podemos advertir? Primero, vemos a un padre que está esperando a su hijo. Vemos a un padre que con dolor en su corazón vio a su hijo de lejos, en el camino. Y les puedo asegurar que la forma de caminar del hijo le resultó familiar al papá. El papá probablemente se levantó de su asiento y miró a lo lejos, ¿verdad?, en el camino, y dijo: él se parece en la forma en que camina a mi hijo, me resulta familiar. Y entonces el padre, hermano, el padre corre a sus hijos, y esto es más escandaloso porque él debía levantar sus vestidos, ¿verdad?, dejando descubiertas sus piernas para poder correr en pos de su hijo que estaba volviendo después de algún tiempo fuera del hogar. Y cuando el padre lo reconoce, sale a su encuentro, lo abraza, lo besa, se cuelga a su cuello. Probablemente ese joven estaba hediondo, hermanos. Probablemente ese joven estaba lleno de piojos. Sin embargo, el padre va y corre a abrazar y a besar al más grande de los pecadores. Los judíos ya no podían creerlo. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Vemos que el padre, en un acto lleno de gracia, amor, misericordia, corre en pos de su hijo. ¿Y qué tenemos que entender aquí, hermano, en estos versículos que acabamos de leer? Cuando la Biblia dice que el padre fue movido a misericordia, lo que está diciendo es que el padre decide amorosa y voluntariamente mostrar compasión activa hacia alguien que está en miseria, necesidad o culpa, y actuar para aliviar su situación. Es decir, misericordia no es solo sentir lástima, sino tener un corazón compasivo que se mueve a ayudar o a perdonar. Y eso, hermanos, si lo llevamos a nuestra vida, a nuestra realidad como cristianos, es justamente lo que nuestro Padre Celestial ha hecho con cada uno de nosotros, pues. Él fue movido a misericordia, nos vio de lejos y envió a su Hijo. Envió a su Hijo en nuestro lugar. Hermano, lo que pasa aquí en esta situación, cuando el padre levanta sus vestidos, corre a su hijo, los judíos no podían creerlo, porque lo que está pasando es que el padre está asumiendo la vergüenza del hijo como propia. El padre está asumiendo la vergüenza del hijo como propia y la toma sobre sí. Y la gente que escuchaba esta historia simplemente no podía creerlo. Asimismo, hermanos, es que actúa Dios en la persona de su Hijo con nosotros. Él toma tu vergüenza, Él toma mi vergüenza y la carga sobre sí. ¿Por qué? Pues cuando la Biblia dice que cuando la Biblia habla de misericordia, es básicamente tener inclinado el corazón hacia la miseria del otro. Y eso es lo que hace Dios con nosotros también. Él inclinó su miseria, inclinó su corazón hacia nuestra miseria, y sobre sí tomó nuestra vergüenza, y como dijo el profeta, por su llaga fuimos nosotros curados. Los judíos a esa altura debieron estar desmayados. Lo que estamos viendo aquí, hermanos,
es un despliegue magnífico de la enorme gracia de Dios, desplegada hacia sus hijos, hacia aquellos que Él en su soberanía ha decidido salvar. Y esto nos lleva a la segunda parte de la pregunta del catecismo y nos ayuda a entender que aquello nos ayuda a entender de la manera, hermano, en que usted puede ser librado, ¿verdad?, de toda esa miseria, de toda esa condena, de todo ese pecado. ¿Cuántas cosas debes saber para que gozando esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? ¿Cuán grandes son mis pecados y miserias? ¿Y de qué manera puedo ser librado de mis pecados? Y en esta historia, hermanos, la única forma en que nosotros podemos ser librados de nuestros pecados y de nuestra miseria y alcanzar perdón es por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios y la obra de nuestro Señor Jesús. Y esta historia relata de manera, como lo dije, espléndida, magnífica, el amor de Dios, su gracia, su misericordia, su compasión hacia nosotros. En este caso, del Padre hacia el Hijo pródigo. No existe otra forma en que nosotros podamos disfrutar, o no existe otra forma de ser librado de nuestra maldad, pecado y miseria, si no es por la gracia de Dios, si no es por el favor que no merecemos. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora bien, después de este despliegue de gracia, ¿no?, de este despliegue de amor, misericordia y compasión y fiesta y jolgorio, que es lo que corresponde hacer porque el hijo había vuelto, ¿verdad? Después de vivir como indigente, después de vivir haciendo malgastar su vida, no solo su vida, sino que todo lo que el padre había conseguido después de muchos años de trabajo, después de malgastarlo todo con ramera, después de estar mal, el hijo vuelve y está vivo, y el padre se alegra y el padre lo restaura porque le pone un anillo, hermano, y le pone calzado en sus pies. Y esto nos lleva a la tercera parte, digamos, del catecismo, que tiene que ver con la gratitud que debo a Dios por su redención. La respuesta que cada uno de nosotros puede inmediatamente esgrimir, puede dar, es obvia. Porque todos, sin excepción, vamos a decir: hay que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero cuando uno lee con atención estos versículos, se da cuenta de que ser agradecido implica algo. Implica una acción que demuestra que tenemos verdadera gratitud. Fíjese lo que pasa: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Aquí podemos advertir varios imperativos que están bien claritos en el texto bíblico y que que indican que existe una verdadera comprensión de la condición humana. Y lo primero que observamos es que el hijo reacciona y ¿qué dice? Toma una acción. Me levantaré, iré a mi padre. Pues cuando una persona es agradecida, no se queda estática. Cuando una persona quiere mostrar agradecimiento, no se queda en un rincón sin hacer nada. Se mueve en una dirección, toma una acción. En este caso, el hijo dice: me levantaré, iré a mi padre. Luego existe una declaración de culpabilidad, un reconocimiento de pecado y arrepentimiento. ¿Qué dice el hijo? He pecado contra el cielo y contra ti. Y finalmente, hermano, hay una acción de humildad y de completa rendición al amor, misericordia y gracia del Padre. Ya que le dice el hijo: no soy
digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando hablamos de agradecimiento, tenemos que entender que el verdadero agradecimiento no es uno que reclama para sí derechos. Bueno, ahora volví, me puso el anillo mi papá, me puso calzados nuevos, me dio vestido, me bañó. Ahora que volví, entonces que me sean devueltos los derechos pues que tenía antes. Eso no es ser agradecido. Sin embargo, aquí vemos justamente lo contrario. Una persona agradecida como el hijo en este caso no reclama para sí derechos. Pero además de eso, reconoce su pecado y pide que lo traten como el menor. Hermanos, miren, cuando una persona viene a Dios, su mente es abierta y Dios revela su condición, uno lo único que quiere es vivir de rodillas, hermano. Uno lo único que quiere es vivir postrado al Señor y disfrutar de su amor, de su gracia, de su misericordia. Eso es todo lo que uno quiere, uno no pide nada más. Uno se vuelve un niño que todo lo quiere del Señor, que todo lo cree, que va en pos de su Padre. Déjame aquí tranquilo si yo estoy bien con el Señor. Eso pasa cuando una persona es agradecida. Eso es lo que debiera ocurrir, pero como contrapartida, si usted sigue leyendo como contrapartida, vemos la actitud del hermano mayor para que veamos con claridad qué es ser mal agradecido. Vemos al hijo menor que reconoce su pecado, que pide que lo traten como un oso jornalero, que no reclama ningún derecho para sí, pero al otro lado vemos al hermano mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Imagínense, hermano, el papá salió a buscar a su hijo que estaba amurrado allá afuera, que estaba enojado, lleno de rabia, molestia, y el hijo, vamos hijo, entra. Tu hermano volvió, está aquí, está vivo, está sano. Sin embargo, vemos que después de todo lo que el padre le rogaba al hijo mayor, este le responde y le dice, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Está enojado este hombre. Está enojado. Y como podemos ver aquí, se enfurece. ¿Sabe por qué está enojado? Por el despliegue de amor y gracia de su padre hacia su hermano menor. Es tanto su enojo, es tanta la rabia y la envidia que tiene por todo lo que está pasando, que no es capaz de ver que su padre fue movido a misericordia y que ha desplegado toda su gracia, amor, cariño hacia su hermano menor, que finalmente regresa al hogar. Una persona malagradecida es incapaz de ver lo bueno que es el Señor con su vida. Un malagradecido siempre verá lo malo. Siempre verá, como dicen, el vaso, ¿cómo es eso? Siempre verá lo negativo, ¿no? Siempre verá lo que no tiene que ver. Esa es una persona malagradecida, y esto lo vemos como contrapartida en la actitud del hermano mayor, que se enfurece luego de ver cómo su padre despliega esta maravillosa gracia y muestra de amor hacia su hermano menor. Ese vivía como un legalista. Él asumía que por estar en la hacienda, trabajar todos los días, cumplir con su padre y ser obediente, estaba todo bien. Pero vivía en un legalismo más extremo, porque nunca fue capaz de ver lo bueno que era su padre, no solo con él, sino que con todos los que estaban ahí, en este caso en especial con el hijo menor. Hermanos, nuevamente quiero volver a la pregunta, ¿no?, del
del catecismo. ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? La primera, cuán grandes son mis pecados y miserias. La segunda, de qué manera puedo ser librado de ellos. Y la tercera, de la gratitud que debo a Dios por su redención. Cuando tengamos que enfrentarnos a momentos buenos y momentos malos en la vida, cuando estemos enfrentados a la abundancia y a la escasez, cuando estemos en medio de la soledad y la incomprensión, o cuando estemos rodeados de la gente que amamos, toda vez que estemos en cualquiera de estas situaciones, hagámoslo mirando al cielo, mirando a Dios, sabiendo, en primer lugar, cuán grandes son mis miserias y pecados, sabiendo de qué forma puedo ser librado de ellos y de la gratitud que debo tenerle a Dios por tan grande liberación. Que el Señor nos bendiga.